en alguna empresa familiar y verán que los papás tratan de compartir todo lo que saben con sus hijos. Tratan de que sus hijos tengan la mejor experiencia y el mejor desempeño en las empresas familiares. Normalmente, cuando es tu empresa, pues muchas veces no hay horario. Trabajas con todo, pones cada uno de los pedacitos de tus células, las pones en la mesa. Trabajas intensamente, porque sabes que el peso que ganes es para tus hijos y los hijos de tus hijos, para tu esposa, y el peso que pierdas es algo que le estás quitando a los hijos, a la familia, a ti mismo. Por lo tanto, cuidamos con mucho detalle la evolución del negocio. Logramos un gobierno familiar muy intenso. Claro, este gobierno familiar tiene sus limitaciones, porque en ocasiones, pues depende de una sola persona. En ocasiones, esta persona que es el fundador, pues como es humano, tiene sus limitaciones de tiempo y tiene sus limitaciones de espacio y él se vuelve el cuello de botella del crecimiento de la empresa. Cuando la empresa crece, pasa el tiempo y los hijos se quieren incorporar, empezamos a tener una gran estrés dentro del negocio porque requiere ciertas reglas. Ya la relación informal de padre e hijo, ya en muchos casos no la podemos mantener en una organización que quiere ser institucional, que quiere dar el ejemplo a los demás. ¿Sí? Cosas tan simples de la vida mundana como permitir que el hijo llegue a las 10, a las 11 de la mañana y mientras que los empleados están acostumbrados a entrar a las 9 de la mañana o a las 8. ¿Por qué el hijo sí y los empleados no? Entonces, empiezan a haber ciertas reglas que debemos respetar en la organización. Nosotros quisiéramos que los hijos fueran los directores generales que nos sustituyan. Y por lo tanto, queremos también, somos muy exigentes con ellos. Bueno, vamos a platicar, nos vamos a ir sobre la presentación. Si quieren, avanzamos un poco, por favor. Bueno, ya platicaron de mi currícula. Si quieren, avanzamos, por favor. Bien, el gobierno familiar, ¿sí? O de las empresas familiares, tiene que ver, como todos los gobiernos corporativos, un tema en donde están los accionistas, que también son la familia. A veces algunos de los miembros de la familia están actuando como los consejeros, vigilando, y a veces uno o dos están en la administración trabajando. Entonces, los tenemos jugando los tres roles del proceso de gobierno corporativo. Ahora, ¿por qué hablamos de gobierno corporativo y gobierno familiar? Porque créanme que en la empresa, y vamos a ver una lámina posterior, pero ahorita estas son prácticas. Vamos a hablar de prácticas, acciones directivas que han sido definidas por generaciones a través de una organización que se llama la OECD. Por cierto, yo soy miembro del BIAC de la OECD, o es el Comité de Gobierno Corporativo de la OECD a nivel mundial, y soy un miembro activo de esa comisión. En otras palabras, les estoy trayendo información de primera mano a todos ustedes, ¿no? Sí, son prácticas definidas como las mejores prácticas, ¿sí? Para estas familias, para nuestros negocios. Estas prácticas tienen como objetivo principal cuidar y hacer crecer el valor de las empresas. Vámonos a la siguiente lámina, por favor, si son tan amables. En esta lámina estamos viendo una configuración tradicional de una empresa familiar. Estamos viendo cómo hay una asamblea familiar, que son la familia. Aquí, ¿quiénes son la asamblea familiar? Pues es mis tres hermanos con sus esposas, los nietos, los sobrinos, los abuelos. Yo, que soy alguien perdido, que todavía no me caso, estoy estudiando en la escuela, ¿no? En el CETIS, pero soy parte de la asamblea familiar.
Y yo sé que eventualmente voy a entrar a trabajar al negocio de mi papá o ya estoy trabajando, de repente me dan alguna tarea como becario y me dejan entrar al negocio. Bueno, estamos ahí en la asamblea familiar, somos parte de la asamblea familiar. No tomamos decisiones sobre el negocio, pero somos parte del núcleo familiar. ¿Y por qué somos importantes aquí? Somos importantes porque nosotros eventualmente, posiblemente en unos años, empezaremos a jugar roles, algunos de ustedes seguramente ya lo están haciendo, dentro de la empresa familiar. Y ya tenemos una posición de trabajo. Y a lo mejor mi papá aspira a que yo lo supla, lo sustituya. O una de las empresas. O también puede ser que no tenga ninguna aspiración de estar en la familia, pero voy a ser socio. ¿Sí? O sea, operes o no operes en la empresa, tú necesitas información de mejor práctica que te permita trabajar como accionista, proteger el dinero de tu familia y el tuyo, como consejero, ¿vieron el triángulo anterior? O como empleado. Cualquiera que sean los roles, tú necesitas saber, necesitas estar enterado, necesitas estar motivado hacia la empresa, necesitas conocer la mejor práctica. Entonces eres parte de esta asamblea familiar. Si tú llega al momento en que representas a tu rama familiar, porque ¿qué son ramas familiares? Bueno, pues tenemos lo que es normalmente el dueño, pero a veces el dueño tiene 3 hijos y cada uno de los hijos empieza a crear sus ramas familiares, que puede ser el caso del abuelo en muchos de ustedes. El abuelo le cedió a tu papá, a tu tío o a tu tía, y entonces los 3 tienen sus ramas familiares y entre estas 3 familias somos parte del negocio o tenemos interés en el negocio. A lo mejor uno de las ramas familiares, ¿sí? Tiene, a lo mejor una de las ramas familiares está a cargo del negocio y las otras 2 no. En fin, o nos hemos dividido los negocios aunque participamos como socios. Esto es lo que se llama consejo familiar. El consejo familiar son los 3 titulares de las ramas, o los 4, que representan a toda la rama y que la tienen que proteger y que toman decisiones patrimoniales. Si meto el dinero en una empresa o la meto en la otra o la meto en la otra. A veces si el patrimonio es grande, creamos nuestra oficina familiar. Si el patrimonio es grande, también creamos nuestro fideicomiso de control accionario y tomamos decisiones y nos volvemos este consejo familiar en el comité técnico del fideicomiso. Si voy muy rápido, me dicen, por ahí, se vale que vayan preguntando. Ya Joel nos dirá el formato, pero se vale que vayan escribiendo, por favor, sus preguntas, porque a lo mejor me voy muy rápido y tendría que hacer algunas aclaraciones. Con muchísimo gusto, en realidad, tenemos que hacer que la gran prioridad de la familia es la armonía de la familia. Si les platico que el 95% de los negocios, según el Banco Mundial, se pelean, las familias se pelean en la tercera generación. Alrededor del 50% se pelean entre los hermanos. ¿Y qué pasa con esas empresas que se pelean? Se acaban, se disminuye su capacidad operativa, nos volvemos lentas, no tomamos las oportunidades del mercado, dejamos de ser competitivas. Y yo los invito a ustedes a que simplemente vean alrededor, dentro de Mexicali, alrededor de ustedes, y piensen en sus tíos, parientes, amigos que fracasaron en la familia, en la empresa, que se pelearon y que hoy ya no existen o son pequeños o nunca pudieron crecer. Y quizá muchos de ustedes, yo en lo personal, tengo muchos conocidos directos que sí, los cuento, me faltan dedos para contarlos. En realidad, la estadística mundial es muy triste, muy penosa, por la falta de información específica, básica, para resolver los temas. Bueno, este tema que a mí me apasiona
les quiero comentar que efectivamente yo soy profesor del Family Business School, que es la escuela de negocios familiares más grande del mundo, que, bueno, pues opera en Miami y en habla hispana. Llegan muchas empresas de toda Latinoamérica y toman pláticas y cursos y eventos y casos prácticos sobre los distintos conflictos y cómo solucionarlos. Así es que vamos a platicar un poco de todo esto. La familia necesita armonía y también un elemento importante en la armonía es la equidad y el buen manejo de los negocios. Normalmente uno de la familia, bueno, esto es lo que sucede con cierta normalidad, es el director general de la empresa. Entonces, y ahí se van a dar una serie de temas, de dinámicas peligrosísimas, porque, a ver, somos 10 en la familia. ¿Quién es el director general? ¿Qué piensan los que no fueron seleccionados como director general? Cuando tenemos el mismo número de acciones, tal vez en 3 ramas o en 4. Entonces hay muchos elementos valiosos que hay que poner en la mesa. ¿Cómo qué? Pues hay que hacer una descripción del puesto y un perfil del puesto. Y tenemos que tratar de escoger al mejor en el puesto. Seguramente necesitamos hacer las cosas de manera transparente en la empresa, porque si no vamos a tener pleitos en esas ramas familiares. O sea, necesitamos que todos vean que hay un buen manejo y una equidad y que las decisiones las tomamos en conjunto a través del consejo de administración, que los patrimoniales, que este consejo familiar, se van subiendo como consejeros patrimoniales al consejo de administración. O sea, una cosa es el director general y otra cosa es el consejo de administración. ¿Sí? O sea, estas personas que son los otros 2 o 3 miembros de familia, que son las cabezas de las ramas familiares, se pueden subir acá, o su representante, que es dentro de la rama familiar. Y muchas veces no solamente creamos el consejo, sino creamos los comités, un comité que vigila y un comité que piensa en el futuro, que es el comité de estrategia. Vean esta dinámica de la familia, cómo no solamente tomamos decisiones de consejo familiar para cuidar el patrimonio, la armonía, que no haya conflictos, ¿sí? Que la familia se capacite, que la familia tenga un buen fideicomiso, que estemos protegidos, que tengamos seguros, que tengamos resueltos nuestros temas de carácter médico, en fin, que tengamos una family office, una oficina familiar. Hay muchos temas que trabajemos como familia en beneficencia y filantropía, que todos los miembros de la familia tengamos regularizado nuestro tema fiscal, ¿sí? Que los riesgos individuales no afecten los riesgos colectivos, el manejo de la familia política, etcétera. Hay muchos temas que se administran en el consejo familiar. De hecho, en el consejo familiar se hace lo que le conoce como el protocolo de familia o la constitución familiar. Pero la constitución familiar no sirve de nada si no existe el consejo familiar, si no opera el consejo familiar. El consejo familiar es el que le da vida al librito. ¿El librito qué tiene? Reglas de familia. ¿Sí? Y estas reglas de familia, parte de las reglas también es cómo vamos a operar el negocio. Y debe estar bien claro las facultades, por ejemplo. ¿Qué facultad tiene mi primo, que es el director general? ¿Puede hacer cualquier cosa sin preguntarnos? ¿En qué momento él tiene que venir y platicar con el consejo? ¿En qué momento tiene que respetar la evaluación? Tiene que mandar información al comité de auditoría y al comité de estrategia, en donde también tenemos miembros familiares. En ocasiones también miembros independientes. ¿Por qué tener un miembro independiente dentro del negocio en una empresa familiar? Pues es que es bien importante que el miembro independiente opine sobre, por ejemplo, temas bien difíciles, que es cuánto ganan los empleados familiares. O la evaluación de desempeño. ¿El empleado familiar está haciendo bien su chamba? Imagínense lo difícil que es hacer una evaluación de desempeño de tu primo, ¿no? Que es el director general. Y que no entienda el primo que queremos, que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo quedar mal para sacarlo y correrlo, porque yo quiero la posición. Vean las dinámicas tan difíciles que podemos tener en una empresa. Por eso es importante tener reglas.
Por eso es importante anticiparnos al conflicto y escribir las reglas. Hay alrededor de 70 diferentes reglas. Por ahí, por favor, les invito a que consulten. Ahorita me imagino que mis colegas de acá les van a poner las redes sociales, incluso la liga de YouTube. Por favor, en el chat pónganlo, donde ustedes pueden consultar los conflictos familiares, donde pueden consultar qué hacer ante cada uno de los conflictos, cómo anticiparse a ellos. Acá, en mi equipo, son como 200 personas que trabajan y que se entrenan cada semana, cada 15 días, tienen entrenamiento. Realmente se han vuelto especialistas. Nosotros tenemos 12 libros escritos y hemos atendido a más de 800 empresas. Por supuesto que la mayoría de todas ellas han sido familiares. Y por supuesto que cada familia es distinta. Doctor, No son... Adelante. tenemos aquí una pregunta relacionada a lo que está comentando. Dice, en mi caso, sigue en primera generación la dirección de mis padres. ¿Cómo voy preparando a mis papás y a mis hermanos para este tipo de pláticas, para institucionalizarlos, ir pensando en el futuro, etcétera? Sí, mira, qué bueno que me preguntaron esto, porque hay un elemento valiosísimo que se llama el plan de sucesión. Necesitamos, con muchísimo gusto, podemos tener una entrevista con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, y una plática individual para sensibilizarlos de la importancia de iniciar un proceso, aunque sean jóvenes, aunque tengamos, yo tengo clientes o empresarios que son relativamente jóvenes, exitosos, y que sus hijos están pequeñitos todavía. Pero hacemos todo el tema familiar porque no somos supermanes, nos podemos ir cualquier día. Entonces es importante que se haga una reunión con ellos, con papá, una plática individual, ¿sí? Porque muchas veces asisten a pláticas como estas en donde estamos 50 personas y no hay posibilidad de dialogar, ¿no? De que se identifique claramente que sí necesito un saco a mi medida, ¿sí? Es bien importante, incluso yo les diría, hoy tenemos la ley de herencia y donación, que es una gran amenaza para muchos patrimonios fuertes. Si el papá no hace ahorita las donaciones y el próximo año tenemos la ley de herencia encima, como muchas leyes que ahorita se están sacando, van a ustedes, cuando reciban las acciones, van a tener que pagar el 40% de impuestos solo por la herencia o por la donación. ¿Eso lo podemos ahorrar? Sí, claro que sí, pero tenemos que trabajar haciendo un fideicomiso ahorita. ¿Por qué hacer fideicomiso? Porque sus papás van a seguir siendo realmente los dueños, o sea, van a tener el usufructo de la empresa y van a seguir pudiendo tener el poder de dominio sobre las acciones. Pero ustedes ya hicieron la donación y entonces cuando entre la ley de herencia y donación ya no le afecta porque ya se hizo, pero se tiene que hacer a través de un fideicomiso. Entonces hay algunas prácticas muy interesantes que es importante que no hagamos oídos sordos o que dejemos esto para tiempos posteriores. Es importante trabajar en esto. Es importante, ahorita que tú estás joven, que estás en la escuela, me imagino que tus hermanos más o menos traen la edad tuya, pues que tu papá y tu mamá entiendan claramente que hay todo un proceso de sucesión, que a ellos les va a convenir, porque la idea sería institucionalizar la empresa para que no haya secretos ocultos. Hoy tu papá y tu mamá tienen el dominio y el control del negocio y hay muchos secretos ocultos en una empresa. El proceso de sucesión se lleva de 2 hasta 5 años y eso lo que hace es que obliga a institucionalizar o documentar todo el negocio y hacer prácticamente que el negocio opere solo. O sea, hoy sus papás, y perdón si hay algunos de los papás, se vale que digan que no, en realidad son un cuello de botella cuando no han permitido la institucionalización o seguimos nosotros controlando el negocio. O sea, todo pasa por nosotros. Si nosotros nos pasa algo mañana, la empresa en algunos casos desaparece. Porque hemos hecho que la empresa sea la persona. Entonces tenemos que pasar de hacer que la empresa
pase de ser la persona a una institución. Por eso se llama institucionalización de la empresa familiar. Tenemos que hacer institucionalización. Y en ese momento, ¿qué creen que pasa? Pues que el negocio vale dinero. ¿Sí? A las personas no es posible comprarlas. Está prohibidísimo. Es como esclavitud. ¿No? No las puedes comprar. Puedes comprar negocios. Eso sí los puedes comprar. Comprar y vender. Los negocios son los que generan valor. Pero un negocio que depende de una persona, de la vida, sobrevivencia de una persona, no se puede vender. O tal vez se pueda vender, pero a precios muy bajos. Porque si hay una dependencia de la persona, que la persona esté viva y esté sana y no se enferme, entonces el negocio tiene un valor muy pequeño. Si lo institucionalizamos, el negocio pasa por generaciones. Y eso es lo que hay que hacer. Sobre todo si yo fuera tú, yo le diría a mi papá, oye papá, te voy a conseguir una cita con el doctor Cruz, ¿no? Y con muchísimo gusto, estoy con ustedes en sus negocios, ¿no? Por cierto, ahí tenemos a Elizabeth Lomelí. Elizabeth Lomelí es nuestra socia, directora ahí en Mexicali, está a cargo de Mexicali, es una chica muy, muy inteligente. También es cachanilla de corazón. Y con ella tenemos un equipo muy importante que está en Mexicali atendiendo, ¿sí? Y que forma parte del equipo de todo Baja California, que es un equipo bastante fuerte, muy, muy potente y que pues tenemos muchos años trabajando con ustedes, ¿no? Bien, pues vamos a adelantarnos. Ahora, la familia, perdón, todavía no. Con esa misma lámina les voy a explicar. Tenemos dos ambientes distintos. Uno, cómo nos llevamos hoy, resolver la relación de hoy, y otro es resolver la relación de mañana, cuando estén los nietos. ¿Sí? Entonces, el modelo de empresa familiar, de gobernanza familiar, tiene que tener los dos elementos. Tiene que tener el elemento de la relación de hoy y tiene que tener definiciones que nos permitan validez y trabajo y un trabajo de estrategia que pase por generaciones, en donde compartamos la visión, las nuevas generaciones con las viejas generaciones, en donde unamos la capacidad de lo hecho por las generaciones anteriores, las que crearon el negocio, con la energía y la innovación, ¿no? Y la creatividad de ustedes, ¿no? Nueva generación. Y que podamos trabajarla juntos. No un ambiente en donde ustedes ponen algo en la mesa y les dan de sopes, ¿no? Porque, o de zapes, perdón, porque porque el papá no escucha. Como también una mesa, no una mesa en donde el papá diga, oye, es que hay que tener cuidado, la política de créditos no hay que excederla, por eso, y también ustedes digan, ay, papá, estás en otra, eres de otra generación. No, todos tenemos cosas valiosas que aportar en la mesa. Y las cosas son por algo. Y cuando tenemos dos opiniones, estamos ya consensando, estamos generando los órganos de gobierno familiar, estamos discutiendo temas importantes para crear un presente armonioso y seguro y para crear un futuro brillante de crecimiento con alto potencial. Adelante, por favor. Bueno, tenemos que acostumbrarnos como familia a poner órganos de gobierno. Les hablaba yo de dos comités, uno que protege a la organización y otra que lo va a hacer crecer. O sea, siempre trabajar cuidando los riesgos, cuidando el control, cuidando las finanzas, ¿sí? Cuidando la mejora continua. Y esta se le llama normalmente un comité de auditoría, ¿sí? Y del otro lado, un comité de estrategia que nos permita crecer. Ahora, ustedes me podrán decir, algunos dicen, oye, pero yo tenemos negocios pequeños y estar haciendo comititis o reuniones, pues como que no va con nosotros y además tener independientes. Bueno, hay algunas de sus empresas que sí son potentes y que sí lo necesitan y otras que a lo mejor yo necesito hacer un comité directivo
de mi papá con nosotros, unos cuidando una parte y los otros cuidando la otra. Estas son las funciones que señala el Código de Mejores Prácticas Mundial, ¿sí? Y que nos dice que si nosotros aplicamos estas prácticas, vamos a cuidar y hacer crecer el valor de los negocios. Y está probado, ¿eh? Con muchísimo gusto a los que nos manden su celular, ¿no? Yo me voy a encargar, o Elizabeth se va a encargar de mandarles a su celular un libro, al menos uno, de empresas familiares, porque lo tenemos por vía digital. Entonces, mándenos su celular, los que tengan, bueno, creo que todos tienen celulares, ¿no? Y con muchísimo gusto les mandamos, y se lo mandamos por celular para que también ustedes lo compartan con sus papás y sus familias, ¿sí? Y ahí describimos cómo una empresa familiar mantiene armonía y cómo mantiene equidad. Y cómo tenemos que llevar esas reuniones, cómo un equipo, por ejemplo, como acá les puede ayudar a tener reuniones efectivas, en donde vayamos vigilando todas las semanas que las cosas se hagan, donde vayamos cuidando y dando la asesoría necesaria a todo el equipo directivo para hacer que el negocio funcione solo. Que tengamos reuniones de avance y que se noten los avances y que se note que entramos a un proceso de mejora continua, teniendo controles internos correctos, un cuidado de la administración de riesgos, ¿sí? Y que las finanzas nos están dando los indicadores correctos. Y por otro lado tenemos la planeación estratégica, la innovación, el desarrollo, nuevos mercados, productos, precios, y que estamos trabajando con eso mensualmente, dirigido por ustedes, ¿sí? Con una dinámica en donde ustedes, al momento en que se suben a los comités, ¿sí? Están aprendiendo el negocio desde la perspectiva de un consejero. Y esto que están viendo ustedes aquí es el doctorado en administración de empresas, ¿eh? Nada más que vertido y trabajado para su empresa, para la empresa de su familia, ¿sí? Y no hay cosa más bonita que aprender y aplicar aquellas y notar cómo esto está teniendo un impacto directo en el resultado de tu negocio. Cuando nosotros aplicamos esto en las empresas, y por ahí tenemos un libro que tiene 100 casos de éxito, demostramos cómo incrementábamos el valor de la empresa anualmente en un 30%, mientras que cuando no se estaba aplicando, no teníamos estos grados de crecimiento. Eran muy bajos. Entonces, créanme que esto lo hemos demostrado con muchos ejercicios y por eso es que tenemos 12 libros, ¿sí? No tenemos empacho en compartir con ustedes y que a su vez ustedes los compartan con su familia, que los leamos y que cuando menos ojeado y tengan dudas, nos llamen a través de Elizabeth Lomelí, que es nuestra socia local, y ya Elizabeth me dirá en qué momento quiere que yo esté ahí presente para atenderlo. Yo normalmente voy 1 o 2 veces al mes, depende de los clientes, pero también en medio de Elizabeth y un servidor está el socio director Alejandro Dávila, que es el socio director general de la zona, de todo el norte del país, que está listo también para ayudarlos, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, este es parte del proceso que como familia tenemos que compartir. O sea, evidentemente se busca en el proceso de mejora permanente que tengamos un diagnóstico que nos permita entender dónde están las prioridades, que nos permita participar. Y yo siempre lo homologo esto como una fiesta. Me imagino que a ustedes les gustan las fiestas, ¿no? No, a Pavel se me hace que no le gusta, ¿no? O sí le gusta a Pavel, a Magdalena, a María Fernanda, no sé si le gustan las fiestas. Bueno, seguramente sí les gustan las fiestas, pero a ver, ¿qué estás esperando en una fiesta, Pavel? Más que nada, comida. Una buena comida. Ahora sí que te encanta la comida, ¿no? Pero, Sí. ¿y qué dices de la música? Pues la música puede dar un buen ambiente a la fiesta. Sí, ¿verdad? ¿Y las chicas? Los cuates ¿Qué pueden también, ¿no? sin sus invitados? Sus invitados de la alegría, ¿no? Y hace una muy buena fiesta, ¿no?
¿no? Empezó Pavel diciéndonos de la comida, porque se ve que es un dragoncito, mi querido Pavel. Pero bueno, independientemente de eso, necesitamos todos estos ingredientes. Para poder llevar el gobierno familiar y el gobierno de la empresa, necesitamos todos estos ingredientes. Como todo en la vida, no hagan algo que no se enamoren de ello. Un ingrediente muy importante es que ustedes estamos haciendo, el gobierno familiar y el gobierno corporativo tiene que ser un elemento maravilloso. Ustedes se van a enamorar de este elemento. Este elemento va a permitir que se lleven muy bien en familia y va a permitir que sus negocios sean altamente exitosos y que ustedes están contribuyendo de una manera efectiva en ello. Y no solamente van a estar contentos ustedes, van a estar contentos sus papás y sus hermanos, ¿sí? Es hacer un diagnóstico, siempre identificar lo más importante y eso llevarlo al consejo y si eso hacer que se transforme en dinero, en utilidades, en ingresos. ¿Nos da la próxima laminita? Evidentemente, no, te pasaste una. Evidentemente es, señores, cuidar. Después de esta hay una. Bueno, está el control interno, que también es parte del diagnóstico, y está la planeación estratégica. Esta planeación es, necesitamos que ustedes participen como familia activamente en el diseño o la definición de la visión del negocio. ¿A dónde quiero llevar esta empresa? ¿Sí? Y que lo compartamos todos. No, este elemento de planeación es el elemento más valioso de la administración de los negocios, pero es un elemento valioso cuando las cosas que hemos diseñado se cumplen. Y más que se comparten como familia, estamos todos de acuerdo y entonces todos ponemos nuestro interés en que las cosas sucedan tal y como están previstas. Y yo aquí, como van a ver, yo puedo definir que el negocio que tengo hoy, dentro de los próximos 3 años, va a ser el 100% más grande. Y algunos se pueden reír. Pero si todos estamos de acuerdo y todos coincidimos en que sí se puede y definimos un camino de cómo sí se puede y trabajamos todos en ello y cada mes logramos los pasos que hemos acordado para lograr ese futuro de 100% más grandes en los próximos 3 años, señores, lo vamos a lograr. El problema es cuando no tenemos planeación, cada quien le echa ganas en lo que puede, en lo que quiere, o tenemos una planeación pero no la hemos bajado a tierra, no coincidimos en ella y siempre nos estamos peleando y cada quien tiene una idea diferente de lo que vamos a buscar, ¿sí? O simplemente no hay compromisos de tiempo y a veces, no sé si les ha pasado, le encargas una cosa a una persona y al mes regresas y no la hizo, se le olvidó, te trae una cosa diferente. Eso sucede cuando no hay gobierno corporativo, no hay gobierno familiar. Adelante, por favor. Sí, en realidad necesitamos dentro de la empresa un mapa de valor porque queremos que el patrimonio de la familia, el patrimonio que hemos puesto en la mesa, sea más grande mañana. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Joel, con las familias? Hoy son 2, papá y mamá, con sus hijitos, pero mañana ya no es solo papá y mamá ¿no? Con sus hijitos, porque esos hijitos ya tienen hijitos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy tengo un negocio que satisface a una familia. Mañana necesito un negocio que satisfaga a 5 familias. Entonces necesitamos que crezca, pero tenemos que contribuir todos, si no, no va a alcanzar para todos. Entonces, por eso hay que hacer la planeación, por eso hay que generar un mapa de cómo voy a dar crecimiento a este patrimonio. Más ingreso, más rentabilidad, mayor excelencia del negocio. ¿Cómo vamos a ir hacia adelante con mayor innovación, con creatividad, ¿sí? Transformándonos, subiendo las nuevas iniciativas, experiencias, energía de los muchachos y haciéndolas convivir con esta experiencia, creatividad, control y cierto nivel de seguridad de los papás, ¿no? Nos damos la siguiente, por favor. Así como creamos el consejo de negocio, ahorita déjenme entonces quedarme en esta lámina
¿no? Que es la lámina en donde se consolidan todas las necesidades de una empresa familiar. Sí, tenemos que trabajar en un protocolo de familia. Ese protocolo no solamente es el diseño de las reglas, sino después hay que vivirlo. Un protocolo que no se vive no sirve de nada. Entonces, debemos tener cierta experiencia en el manejo del consejo familiar, como también experiencia en el manejo de la asamblea familiar. ¿Qué temas se tocan? ¿Qué temas no se tocan? ¿Cómo este protocolo lo hacemos ley dentro de la familia? Entonces hay que meter elementos regulatorios importantes, llevarlos al notario, por otro lado crear el fideicomiso, asegurar que los estatutos sociales tengan elementos, anclajes correctos. Tenemos que ayudar para que nunca tengamos problemas de conflictos y podamos dialogar correctamente, implantar mediación, implantar facilitadores. Como nos preguntaban en ocasiones anteriores, crear el proceso de sucesión a tiempo, hacer que los muchachos se preparen para ser socios, se preparen para ser consejeros o se preparen para ser empleados dentro de la empresa. Y cuando decimos se preparen, a veces decimos, queremos que cuando ustedes sean empleados, a lo mejor empiezas por ser supervisor, por diferentes puestos. Pero en realidad, cuando estamos pensando en nuestros hijos, estamos pensando en que sean directores de la empresa. Por eso, el nivel de exigencia de los papás para con los hijos es mucho más alto que cualquiera. Porque ustedes tienen que ser el mejor para ese puesto, ¿eh? Y por eso requieren empezar a trabajar y pensar en ello y enfocarse en ese tipo de posiciones. Para eso están en el CETIS. El CETIS es una gran institución que quiere de todos ustedes líderes. Quieren que ustedes sean estos grandes empresarios, que sean los que dirigen los negocios en esta hermosa y bonita plaza. Y no solamente en Mexicali, sino seguramente algunos van a tener negocios que corren el norte del país y algunos por todo el país. Bueno, entonces tenemos que pensar en negocios que puedan crecer, incluso que puedan ir a la bolsa, ¿sí? Entonces tenemos que atender todos los temas, el grupo 1 que se llama gobierno familiar. También los temas de 2, porque hay un tema que a veces no lo ponemos en la mesa, pero los negocios sirven para resolver las necesidades personales de las familias. ¿A qué necesidades? Pues servicios de oficina, viajes, seguros médicos, salud, choferes, limpiezas, bienes raíces, etcétera. Hay muchas necesidades personales que resuelve la empresa a través de entrega de dividendos anticipados. Entonces vamos creando lo que se le llama Family Office. Y tiene que haber reglas claras, porque si no, ese va a ser un motivo de conflicto, porque algunos usan más que otros. Y entonces, ¿quién los paga? ¿Cómo se van controlando esos gastos? Entonces, hay que establecer reglas de cómo lo vamos a usar. El Family Office es un elemento valiosísimo que se utiliza en todas las familias empresarias, ya sea para el soporte familiar o para el manejo de lo que los americanos le llaman el wealth management, que son los fondos, los ahorros, ¿sí? El crecimiento, las reinversiones. Y esa es la siguiente parte. Debe haber políticas de inversión, debe haber estrategias de inversión, debe haber búsqueda de prospectos. ¿Cómo vamos a crecer como empresa? ¿Cuál es nuestra cadena de valor como familia? Y cómo vamos a estar invirtiendo para que la calidad de vida pueda llegar a mis nietos y a los hijos de mis nietos. Como papás, yo les puedo asegurar que sus papás quieren lo mejor para ustedes. Quieren que el negocio pase a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Sin conflicto. No hay peor cosa que le puede pasar a un padre que él se entere que sus hijos se están peleando por la empresa, se están peleando por el dinero. No hay cosa más vil que un hermano demande a otro. No hay cosa más vil que un hermano le tire de balazos al otro por temas de dinero, porque no nos pusimos de acuerdo con unas reglas sencillas. Y créanme, eso es bastante común cuando podemos solucionarlo a tiempo. Los invito a que lo hagamos. También el tema del cumplimiento y planeación fiscal y de dónde soy y las ubicaciones del personal.
Ustedes viven en frontera. Yo les aseguro que muchos de ustedes nacieron del otro lado, o sus hijos van a nacer del otro lado, o sus papás también son americanos. Entonces tenemos una doble nacionalidad. Eso hay que cuidarlo. Cuidar que no tengamos problemas fiscales, porque el que tiene problemas fiscales afecta a los demás socios. Entonces tenemos también que definir metodologías, métodos, institucionalizar ciertas cosas para que aislemos el riesgo individual del riesgo colectivo. Muchos problemas de ese tipo a veces suceden y acaban con la empresa, porque uno de los socios está transmitiendo el riesgo personal por embargos, porque no pagó impuestos correctamente, porque se casó con una persona que lo quería muchísimo y que después lo demandó y le quitó sus acciones. ¿Sí? O sea, tenemos que cuidar todos los riesgos que corremos todos los días. Muchos de ustedes andan de novios, de noviecitos, ¿no? Algunos ya se casaron. ¿Sí? Hoy se quieren muchísimo, pero mañana, quién sabe. Yo les quiero comentar que el 50% de los matrimonios, desafortunadamente en México, entran en divorcio. Entonces debemos tener cuidado hasta de eso. ¿Sí? Porque tus papás quieren que el patrimonio pase a ustedes y a los hijos de ustedes. ¿Y qué pasa si me caso, ya sea mujer o hombre, con la persona equivocada? Nos queremos mucho, pero después de algunos años nos divorciamos y después la pareja reclama sus acciones. ¿No lo puede hacer? Claro que sí. Y ha provocado una gran cantidad de conflictos y ha provocado que de repente el hijo que le dimos el 30, 40% de las acciones, hoy tuvo que cederle acciones a su pareja, a su mujer, o la mujer a su hijo, al marido. Y imagínense, yo tengo el caso de una empresa, y varios me ha pasado así, que la hija se casó con una persona que le vio la cara, ¿no? Con otra mujer, ¿sí? Y el amigo se resultó era un abogado, le demanda y le quita las acciones, y encima se aparece en las juntas de consejo, y lo tenemos que aguantar. Y nos hace la vida imposible para que le compremos sus acciones al doble de lo que vale. ¿No sucede? Por supuesto que sí. Entonces tenemos que tener cuidado en esta planificación patrimonial y en esta herencia, y también cuidado en el tema de beneficencia y filantropía. ¿Qué queremos? ¿Cuánto vamos a invertir aquí? Y cómo hay una relación entre el negocio y la beneficencia. ¿Sí? Que hay una lógica, que hay una adecuada involucración en la medida correcta, y que haya un balance correcto, que no nos aboquemos a eso y después resulta con que este tema de beneficencia nos comió el negocio. En fin, estos son los temas de mejor práctica de familia. Son las 8:50. Me gustaría pararlo en esta lámina, ¿no? Y pues abrir un poco los micrófonos a todos para resolver lo que se necesite. Adelante. Sí, tenemos 3 preguntas, doctor. Dice, ¿hay algún formato o guía para el plan de sucesión? Y si puede explicar más o menos cómo se puede institucionalizar una empresa familiar de primera generación a grandes rasgos. La misma persona preguntó esas 2 cosas. Muy bien. Bueno, sí hay un proceso muy claro de lo que es el plan de sucesión. Sí, voy a platicarlo muy rápidamente, aunque evidentemente sí se necesita, cada familia requiere un proceso distinto, ¿no? El plan de sucesión es un acuerdo muy concreto, ¿no? En donde definimos, es una especie de plan estratégico, en donde definimos primero qué posiciones pueden tener una sucesión. A veces es el presidente de consejo, a veces es el director general, a veces es el director de tesorería, en fin, decidimos qué posiciones pueden llegar o no a estar en la familia y necesitan una sucesión. ¿Sí? Primero, se definen perfiles de lo que se necesita, no de lo que necesitamos hoy, sino de lo que vamos a necesitar en 5 años. ¿Sí? Definimos las características de esa descripción del puesto y del perfil, que son 2 cosas diferentes. Y vemos cómo
empatan los potenciales prospectos y cuáles son las brechas. Se hace un análisis preferentemente por un independiente. ¿Por qué independiente? Porque, pues, como estamos hablando de varios, a veces nada más hermanos, pues no queremos que en medio esté la idea de que hay una preferencia por alguien, ¿no? Sino en realidad tenemos que buscar al mejor al puesto. Y por lo tanto es, a ver, ¿cuál es tu brecha entre el puesto al que vas a llegar y el puesto actual? Y entonces tenemos que definir un plan de sucesión específico por persona para llevarla de dónde está, de lo que sabe, a lo que tiene que saber. ¿Sí? Que puede llevar 2 años, que puede llevar 3, pues sí. Y puede ser que las características de la persona nunca vayan a dar, ¿eh? Entonces también hay que saber a qué tipo de posición puede aspirar la persona. Porque hay muchos intereses personales, hay necesidades de la posición, y no por insistir en poner a tu hijo preferido, le vas a dar en la torre al patrimonio. ¿Sí? Y si no hablas de la sucesión y te mueres, los 3 van a querer estar ocupando tu posición. ¿Me explico? Y va a haber un conflicto entre los hijos porque no hubo un proceso maduro de decisión acerca del sucesor. Entonces, es importante que lo trabajemos a tiempo. Es importante que lo vayamos pensando. Es importante que lo escribamos en un protocolo. Ahora, ¿cómo se hace la institucionalización? Que era la segunda pregunta. Pues hoy, primero, lo que platicábamos en la primera respuesta, necesitamos conciencia. Entonces necesitamos que todos compartamos la necesidad de pasar del hombre absoluto, del autócrata, del hombre clave, del hombre indispensable a una organización. Que haya la conciencia y la necesidad, porque hay muchas ventajas en hacer eso. Por un lado, que el hombre va a tener, o la mujer que está a cargo del negocio, va a tener calidad de vida, porque llega un momento en que no tienes calidad de vida. Como te vuelves el cuello de botella, todo lo quieres atender, quieres estar en todos lados, te mueres en la raya. Y va a llegar un momento en que te vas a morir, pero no en la raya, en el negocio te vas a morir. Y vas a estar de malas, nadie hace las cosas como tú, y tú eres la mujer o el hombre indispensable. Y siempre no vas a permitir que tus hijos realmente entren. Nadie va a querer trabajar contigo. A la larga se vuelve odioso o odiosa. Y haces que tus hijos corran de ti. Y que lo menos que van a pensar es en trabajar contigo. Entonces tenemos que cambiar este mecanismo. Tenemos que hacer que ellos amen querer estar en el negocio. Que vean la diferencia entre ser el empleado de una empresa de tercer nivel a ser el dueño de la empresa que tienen. El que les estás entregando una plataforma maravillosa de crecimiento. Entonces, institucionalizar implica que hagamos ese diagnóstico que vieron hace ratito con colores, que veamos el sistema de control y que veamos qué es lo que hace falta. Les hace falta indicadores de desempeño, tablero de control, manuales operativos, descripciones de puestos, perfiles, estructura. Y en 6 meses documentemos el negocio juntos. Utilizando mejores prácticas, la firma tiene muchas mejores prácticas, tiene 800 empresas que han hecho eso. Y entonces es simplemente armando el rompecabezas de tu empresa, rápidamente. De acuerdo. ¿Sí? Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasaría si se quiere crear una empresa familiar en México, pero solo hay posibilidad de tener inversión extranjera? ¿Se puede? ¿Podría ser 100% inversión extranjera y no el 49%? Mira, la pregunta tiene muchas aristas y tiene muchas respuestas, dependiendo de... Por supuesto que puede ser... Yo tengo muchas empresas familiares que han recibido inversionistas. ¿Sí? El fondo de inversión, normalmente la gran mayoría de los fondos de inversión están esperando una salida. O sea, no invierten contigo para quedarse toda la vida. Esa es la gran mayoría de los fondos. Incluso muchas veces se documenta desde el principio de esa manera. Quiere decir, aunque tengan ahorita el 51%, en realidad buscan salirse.
mi invitación es, hemos tenido muchos negocios familiares que de repente aceptan el fondo, pero vamos regulando la salida y la recompra de acciones. ¿Me explico? Al fondo lo que quiere es invertir, ganar su dinero y salirse y buscar otra inversión. Entonces, tenemos que hacer que esto suceda. Claro, muchas veces se les sugiere que no tengan el 51, que tengan el 30, el 40. Hay muchos fondos. Antiguamente los fondos que traen malas mañas, sí, tomaban el 51, tomaban el 60. Si tú quieres hacer eso es porque puede ser que traigas una muy mala intención sobre la empresa. Entonces hay que tener cuidado sobre eso. Claro, hay veces que sí se tiene que dar para tener control y la administración, institucionalizar la empresa y después irla soltando. Pero los fondos que traen muy buena intención normalmente buscan no invertir más del 30 o del 40% en tu empresa. Te dejan la administración a ti. No te quitan ese espíritu familiar. Claro, te ponen reglas de institucionalización como un consejo, se meten en el comité de auditoría, en el comité de estrategia, te ayudan a que esa institucionalización que platicamos la aceleramos al máximo. Y les platico, nosotros tenemos como grupo un fondo de inversión. Bueno, hemos tenido ya los últimos 10 años varios fondos de inversión. Ya tenemos 2 que están ya capitalizándose, que ya estamos vendiendo las empresas. Tenemos un tercero, último, que es el Maquia Capital, que es un fondo maravilloso en el sector agrícola. Y lo que hacemos es esto que les digo, no invertimos más del 30%, pero buscamos que sea una empresa institucional. Y si no lo es, primero los institucionalizamos. Quiere decir, si yo quiero, nosotros en el fondo tenemos como encomienda, y perdón que se los diga, porque a veces nos sale, a veces no, que no invertimos dinero en una empresa en donde no ganamos el 100% anual. Y lo que hacemos es que le ayudamos a la empresa con relaciones, con una dinámica, una planificación estratégica, a ganar ese 100% anual. Si yo tengo el 30% y ustedes tienen el 70%, y si yo gano el 100%, pues ustedes deben de ganar el 100% del 70%. Y van a tener dinero suficiente para recomprarme. Y no hemos tenido problema para eso. ¿Me explico? Y son fondos en los que ustedes no deben perder. Yo lo que siempre le digo a la empresa familiar, no se desfamiliaricen. Nunca pierdan el espíritu de familia porque ustedes como familia son más productivos que aquellas empresas que no son familia. Un empleado, un administrador profesional, si las cosas no salen bien en la empresa, pues con el dolor de su corazón se va y busca otra. Pero un empleado familiar, perdónenme, hay doble dolor de corazón. Y o saca la empresa o la sacamos, ¿no? Como dicen, por mis pistolas que sale adelante y hacemos lo que tenemos que hacer para hacer de esto un resultado exitoso. Nada de que me agacho, nada de que hay abandono y me voy, ¿no? Esta familia son mis hijos y mis nietos. Entonces el nivel de esfuerzo es muy alto. El nivel de compromiso es impresionante. Por eso yo los invito a que nunca se desfamiliaricen, ¿sí? No pierdan ese ingrediente que tiene un valor. Les digo, les repito, internacionalmente hay estadísticas. Ahora, los que tengan oportunidad de leer mi libro de empresas familiares, vean, creo que es el capítulo 2 o 3, y van a ver cómo las empresas familiares son hasta 7 veces más productivas que las que no lo son. El nivel de productividad puede ser un diferenciador impresionante. Adelante. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos varias preguntas. Dice, ¿podría explicar respecto a preparación familiar para otros accionistas y bolsa de valores y fondos de inversión? Que es lo que un poquito comentó ahorita. Sí, claro. Sí tenemos que prepararnos, ¿no? Para bolsa de valores. Evidentemente hay que institucionalizarse. Ya no podemos manejar al estilo de papá, de que agarramos el dinero y lo metemos en una bolsa, lo sacamos y pagamos con la otra, ¿no? Y no pasa por la... Pues desgraciadamente ya no podemos hacer eso. Hay otros, hay terceros. Y dentro de la bolsa ya hay inversionistas, o sea, entramos a la bolsa y hay, o sea,
una cosa somos nosotros que tenemos el 30, el 40%, y otra cosa son 1,000 inversionistas, que es la Bolsa Mexicana de Valores o Viva, o la Bolsa Institucional, y son 1,000 inversionistas que compraron tus acciones. Entonces, tenemos que respetarlos a todos ellos, llevando una buena contabilidad. Es un compromiso. No manejando el dinero como debe manejarse, correctamente, profesionalmente, institucionalmente el negocio. Entonces, nos obligamos inmediatamente a tener prácticas institucionales. Esa es la gran diferencia. Y entonces, la mente de los accionistas y de la familia tiene que transformarse. Tenemos que ser muy serios, ¿no? En cómo hacemos las cosas. Y lo mismo pasa con los inversionistas privados. Si el inversionista, yo no le dije que yo le pago los sueldos de la mujer que presta el servicio de limpieza en mi casa, y yo lo estoy pagando con el sueldo, como una empleada dentro del negocio, y no lo dejamos claro con ellos antes de que entren, es un motivo de fraude. Entonces, hay que prepararse qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden, y qué cosas de las que hoy manejo tengo que institucionalizarlas, y eso no tiene ningún problema, nada más hay que documentar que el sueldo de esa chica o de ese chico que me presta el servicio de chofer va a salir, después se va a descontar de la oficina familiar y es contra mis utilidades. Y yo puedo seguir haciendo lo mismo de siempre, nada más que bien documentado, dejando claro que hay una equidad en el manejo del patrimonio y de las utilidades respecto a todos los accionistas. De acuerdo. Tenemos otra pregunta también. Dice, ¿qué opinas sobre cuando los padres quieren dejar la empresa a los hijos de manera equitativa, pero uno de ellos o más no quiere ser partícipe y de igual manera sigue siendo accionario en el mismo porcentaje que los demás? Pues ahora sí que, pues cada quien puede rechazar, ¿no? La herencia. O sea, los papás tenemos una tendencia, a veces buena, a veces mala, a distribuir equitativamente entre los hijos, ¿sí? Porque, pues la verdad los queremos por igual y no queremos ser injustos con ninguno. Y entonces tenemos esa tendencia. Digo, hay diferencias a veces que se establecen porque algunos hijos le han dedicado mucho tiempo al crecimiento de la empresa y a ellos se debe a veces el crecimiento y por tanto hay una responsabilidad moral del papá de darle un poco más porque se está entregando. Ahora, hay dos cosas, son muy diferentes, ser empleado familiar de ser socio. Yo supón tú que yo tengo 3 hijos y a los 3 hijos digo, les voy a dejar el negocio por igual, 33, 33 y 33.34, ¿no? 33, 33, 33, 33.34 a otro. Pero uno es empleado, uno es el director general. Al empleado le pago el sueldo del empleado, del puesto que tiene como director general. Si uno de los hijos es artista o como algunos de ustedes, arquitecto, ¿no? Y no tiene nada que ver, ni le interesa trabajar en la empresa, eso no quiere decir que no sea socio. ¿Me explico? O sea, a algunos de ustedes no les puede no interesar trabajar con el papá. En algunos casos porque precisamente su papá ha llegado o su mamá ha llegado al extremo de que hace odioso trabajar con él, porque no han hecho reglas. Pero va a transformarse todo esto en el momento que hagamos las reglas y en el momento en que creemos la sucesión y en el momento en que ustedes vean que son accionistas y que empecemos a poner reglas distintas y que incluso pongamos algún independiente ahí o un facilitador, un mediador, la relación cambia totalmente. ¿Sí? Eso hay que ponerlo en la mesa porque sí hay una manera de cambiar y hay de incentivar al hijo a que voltee y diga, no, la verdad es que sí vale la pena cuidar mi patrimonio e incluso incorporarme en la empresa, porque de esa manera tengo mi sueldo, no soy el empleado de tercer nivel, sino soy parte de los dueños, voy a tener un puesto de dirección general o de dirección y por lo tanto puedo contribuir de una manera efectiva, ¿sí? Pero entonces una cosa es ser empleado y otra cosa es ser accionista. Como accionista, si yo quiero rechazar el dinero de la acción, bueno, ya es tu tema, ¿no? Pero no tienes por qué. Papá te lo regaló o mamá te lo regaló. A lo mejor papá y mamá lo dejan en un fideicomiso
Y ese fideicomiso, una vez que se decreten las acciones, los dividendos, te va a llegar una cantidad sin que hayas hecho realmente nada, simplemente porque tienes la sangre de tu padre o de tu madre. Y ellos decidieron darte, aunque no hayas hecho nada. Ahora, si te metes como empleado o si trabajas como consejero, ¿no? Dirigiendo el negocio, seguramente puedes tener tus honorarios como consejero o seguramente puedes tener tu sueldo como empleado. Esas son dos cosas distintas. Ser dividendos o tener sueldo o honorarios. Son dos cosas. Puedes no estar en la empresa trabajando, pero sí ser socio. Si no quieres aceptar que tu cuenta de repente caiga un bono anual por cuestión de dividendos decretados a tu nombre, pues tus papás te lo van a depositar y no tus papás, el fideicomiso se va a depositar, te lo van a depositar en tu cuenta para que tengas dinero para sobrevivir y vivir bien, ¿sí? Y no lo quieres usar, pues luego te paso mi número de cuenta para que lo quieres compartir con alguien, me avisas. No, pues seguramente tendrás muchos gente como yo que quiera que también se los regales, ¿sí? Pero bueno, pues eso puede ser también una opción, una beneficencia y filantropía, o no sé, lo que tú quieras, pero así está el tema. Adelante. Y la última pregunta sería, en su experiencia, ¿cuándo es recomendable comenzar la capacitación de los sucesores? ¿Cómo lo ha visto en su experiencia? Mira, es bien importante. Yo normalmente desde los 17 años empezamos a tener cierta capacitación. Hay alguna capacitación que es práctica, desde becarios, ¿no? Y hay una capacitación mucho más técnica y de socios, de consejeros y del quehacer natural de los procesos del negocio. Y puede ser a tiempos parciales, a ciertos eventos de capacitación específico, pero yo lo que sí creo es que desde los 17 años pues hay que empezar, y son edades en donde ya hay un alto nivel de percepción, ya los chicos son muy ingeniosos, empiezan a dar ideas interesantes. Por ejemplo, recuerdo yo que trabajaba yo con el grupo de los hijos de la segunda o tercera generación de los redondo, de los que traen el MAVE, ¿no? La marca MAVE. Y recuerdo que les dábamos capacitación e incluso creamos un consejo de administración de los chicos. Eran chicos que estaban entre 17 y 25 años. Hoy todos ellos son directores generales de las distintas empresas del grupo. O sea, la verdad, generábamos cada idea increíble y como lo hacíamos formalmente, ellos haz de cuenta que hacían sus diagnósticos de distintos negocios y de sus áreas y llegábamos con un informe de las cosas que veían que no estaban funcionando y que tenían sus papás que corregir. O sea, de verdad, chicos de 17, 18, 19, 20 años, ¿sí? Y ya se estaban involucrando en qué prácticas era mejor desarrollar y qué cosas tenían que hacer, con muchas ideas valiosísimas, todas generando dinero para la empresa familiar. Muchísimas gracias, doctor Cruz. Pues ahorita ya vamos pasados poquito del tiempo. Le agradecemos que nos haya respondido la mayor cantidad de preguntas posible. También agradecemos enormemente el espacio que tuvimos en estas dos charlas a lo largo de estas 2 semanas. También con el tema de riesgos en la sesión anterior con el contador Ríos y sobre todo seguir en comunicación porque pues en CETI seguimos impulsando estos temas, sobre todo porque no se hayan llevado desde antes, sino porque ahora es algo que ya estamos viendo que muchos de los estudiantes que están ahí, pues muchos de sus papás tienen negocios y tienen que ir viendo y llevándose esas herramientas para que las puedan aplicar no nada más para esta generación, sino para las que vienen, ¿no? Y que le den continuidad pues a los negocios y sobre todo fortalecer este tema de emprendimiento, que es lo que buscamos en los egresados de CETIS Universidad. Entonces, Maravilloso. agradecemos, escríbanles, por favor, a los que tengan duda, también nos pueden escribir a nosotros para el tema del libro que nos comentó el doctor Cruz y se los podamos enviar a través de vía WhatsApp con alguna de las personas del equipo de ACAD para que también puedan tener mayor contenido, mayor información y posiblemente pues realizar otra sesión con algún tema relevante a eso. No sé si quiere Fíjense agregar. que tocamos muchos temas, algunos que requieren mucho más profundidad. ¿Vieron ustedes el mapa de necesidades familiares?
En realidad tenemos especialistas para cada uno de ellos. Por supuesto, podemos hablar del consejo familiar, del protocolo familiar, del fideicomiso de control accionario, de cómo se maneja una asamblea familiar, ¿no? Cuenten con ello, por favor, a través de Elizabeth Lomelí. Coordinemos, somos más de 200 especialistas en toda la República. En esta parte de la Baja California creo que tenemos unos 15 o 20 que están atendiendo. No tenemos empacho en compartir estas experiencias con ustedes, con sus familias, incluso no sé cuál es el modelo de ustedes, pero ábranlo a los papás, a los hermanos, a los tíos, ¿sí? Y si este es el caso, pues cuenten con nosotros. Yo creo que todos ganamos, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos cierto, nos damos a conocer con ustedes, y por otro lado, ustedes también aprenden cosas prácticas. Ahora sí que no son rollos, son cosas que no han funcionado y además referencias muy concretas, ¿no?